Continuamos en A Favor de la Corriente y ya tenemos en línea a la diputada nacional del bloque Frente para la Victoria PJ, Mónica Macha, para conversar sobre, vamos a analizar algunas cosas, entre ellas la despenalización del aborto y analizar también el discurso del presidente Macri del día de ayer. Mónica, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, como bien planteábamos al inicio, la idea es estar analizando y profundizando un poco más el debate. En principio te llevo al tema del aborto, que sé que fuiste una de las diputadas firmantes para que se presente el proyecto y este año finalmente se debata en la Cámara. Uh-huh. Sí, bueno, es una iniciativa de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Por un lado, presentar el proyecto, que es la 7ª vez que lo presentan, porque todos estos años fue perdiendo estado parlamentario, y en ese marco la definición de presentarlo con 4 coautoras, de las cuales una soy yo, y que está pensado también desde esta transversalidad que permite construir el feminismo, es decir, bueno, en un tema como este, que es de agenda y que es un tema que viene siendo urgente hace mucho tiempo, darnos en esta estrategia para poder trabajarlo y militarlo desde distintas fuerzas políticas. Totalmente. Eso me parece que es por un lado como uno de los objetivos. Después la definición de poder plantear que se pueda discutir en un plenario de comisiones, porque si bien todavía no está ingresado, esto va a ser en la semana que viene, los primeros días de la semana que viene. Bien. Lo cierto es que hay como un rumor o un corrillo que va a tener 4 comisiones por lo menos en su ruta legislativa y posiblemente una 5ª. Entonces necesitamos que sean plenario de comisiones para que el tratamiento no se extienda a lo largo del tiempo y quede frenado en cada comisión. Y por eso también el lapso de poder discutirlo, darnos 2 meses para discutirlo, después llevarlo al recinto. Vamos a ver, qué sé yo, es con mucha expectativa, con mucho optimismo, y yo creo que estamos en condiciones de poder hacerlo porque el momento del movimiento feminista hoy tiene más fuerza, más visibilidad, con muchas marchas y paros, y bueno, también tomando como referencia el marco del 8 de marzo. Entonces nos da la sensación desde las compañeras de los distintos bloques con las que venimos trabajando que eso marca una diferencia importantísima y que eso puede entonces también marcar el ritmo del proyecto en el marco del Congreso, ¿no? Así que bueno, ahí con esas tareas por delante. Bien, y con respecto a algo que circuló durante estos días y fue tema de análisis de varios programas radiales y televisivos, ¿vos qué opinión tenés con respecto a esta teoría de que Cambiemos abrió el debate sobre despenalización del aborto en este momento particular como una especie de cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones que consideran algunos son más graves y están llevando adelante las principales caras del gobierno? ¿Qué opinás? No, yo no estoy muy de acuerdo con esa posición porque, a ver, creo que el macrismo lo puede utilizar en ese sentido, que lo piensa así y que piensa que puede ser un distractor sobre las cuestiones vinculadas a los problemas económicos, de desempleo, pobreza, bueno, la economía que no arranca y todas estas cuestiones muy trascendentes y muy importantes para la vida cotidiana de nuestro pueblo. Lo que creo también es que plantear el tema del debate del aborto no es una cuestión menor o accesoria. Es bien grave también porque, en definitiva, nuestra discusión por la necesidad de legalizar el aborto está vinculada a la cantidad de muertes de mujeres en edad fértil que tenemos en Argentina, a la cantidad de internaciones que tenemos en nuestro país por la complicación de abortos clandestinos, a que las mujeres tengamos que pasar por esas situaciones
simplemente porque no es una política pública en nuestro país, cuando por otra parte digo, para mí no es importante, pero entiendo que para mucha gente sí, todos los países que serían los países desarrollados del mundo tienen legalizado el aborto, por ejemplo. Porque está claro, o sea, porque es una discusión que va más allá de las creencias morales, filosóficas y religiosas de cada uno y de cada Totalmente. una. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la discusión por la legalización del aborto sea menos urgente o plantee una problemática menos grave que los problemas vinculados a la pobreza. Al contrario, cuanto menos trabajo hay, cuanto más pobreza hay, más recae toda esa situación sobre las mujeres y más también recae en su situación de salud, en que no tenga los anticonceptivos, en que desarmaron el gobierno desarmó la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, con lo cual eso significa una herramienta de cambio cultural ya no la tenemos como la teníamos en el gobierno de Cristina. Los anticonceptivos, de todos los distintos tipos de anticonceptivos que hay, ya no se distribuyen en los espacios sanitarios como se distribuyen en nuestro gobierno. Tal cual. Entonces, al caer esas instancias que son las primeras, porque nosotros siempre planteamos el aborto como en última instancia, también es posible que haya más situaciones de aborto clandestino, vinculados a la pobreza también, vinculados a la falta de empleo y demás. Y de asistencia del Estado, ¿no? Es como una combinación de falta de empleo y corrimiento del Estado en la protección de derechos. Entonces, en definitiva, creo que la situación es tan grave como todo lo que estamos planteando, y me parece que querer ponerlo en un lugar como de segunda línea o de segunda importancia, al final termina siendo un discurso patriarcal. Porque es como Totalmente. que lo nuestro puede esperar. Y la verdad es que esperamos hace mucho tiempo, entonces ya está bueno que se discuta. Exactamente, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo vos, Mónica, y bueno, comentarte que empezamos el debate nosotros la semana pasada, estuvimos conversando con Elena Calvin, que es periodista de la Universidad Nacional de Avellaneda, y también abarcábamos todas estas cuestiones que, insisto, algunos la intentaron hacer ver como una pantalla de humo, pero como bien vos decís, que se debata el aborto hoy en la Argentina y que se tome en serio y que esta vez pueda llegar a avanzar y no perder estado legislativo, que es lo que todos deseamos, o por lo menos una gran mayoría deseamos, es muy trascendente y no hay que minimizarlo. Te consulto ahora particularmente por tu opinión acerca del discurso en general del presidente Macri. Ayer estuviste y lo pudiste escuchar mucho mejor que nosotros, Sí. me imagino. Sí, estaba ahí en vivo y en directo. Me pareció por momentos muy hipócrita cuando hablaba de que no vinieron a hacer negocios con el Estado y que tienen un alto umbral ético o algunas palabras así que utilizó. Me parecía una contradicción tremenda con todo lo que está pasando, tanto con él y su familia como con muchos funcionarios y funcionarias de su gobierno. Entonces es como una cuestión, digo, muy cínica, la verdad, como eso en los pasajes vinculados al tema de transparencia y corrupción. Claro. Después, creo que hay cosas ahí que hay temas, problemas, ahí sí que hay problemas que no tocó o que los tocó muy de costadito, que no profundizó sobre cómo va a ser para resolver el tema de la pobreza, el tema del desempleo. Mientras estábamos ahí escuchando el discurso, me empezaban a caer mensajes de compañeros, por ejemplo, del Posadas, que hubo otra tanda de despedidos ayer, 25 profesionales despedidos del hospital, más los despidos en Hacienda. Bueno, se van sumando todas estas situaciones y de eso casi no dijo nada. No se habló. No se habló. Por otra parte, la idea está de los parques nacionales. Parque Nacional en Campo de Mayo, que es un sitio de memoria. Como ahí sí una avanzada de lo que significa también contra la política de derechos humanos y la política de memoria, verdad y justicia, que para nosotros y nosotras es tan importante, tan fundamental para pensar el pasado, para la justicia, pero también esos son los cimientos también de una patria. Porque cimentar la construcción de nuestro país en términos
simbólicos, políticos, sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia, es una definición ideológica muy profunda y muy necesaria, y plantear que hay que haber un parque nacional es como una avanzada que me preocupó. No, y Este, aparte agrego algo a esto que vos decís, Mónica, el cinismo con el cual y ese entusiasmo con el cual se planteaba que ahora en ese lugar iba a haber un parque nacional, ¿no? Y claro, completamente y una falta disfrutarle, de respeto a todos verle, los organismos de derechos humanos, a las madres, a claro. las abuelas, a hijos. Sí, totalmente. Que nosotros siempre, y que alguna vez nos cuestionaron por esto, siempre pensamos esos lugares no como museos, sino como sitios de memoria justamente para mantener la historia de lo que pasó en ese lugar, pero también generar instancias que tengan que ver con lo deportivo, con lo cultural, con el encuentro, sin tapar, sin querer esconder todo lo, o sea, al contrario, sino decir, bueno, acá pasó esto, y pasó esto fueron momentos de la dictadura más cruenta que tuvimos, y entender que también la memoria se construye desde los encuentros comunitarios y sociales. O sea, no era un museo, pero el planteo de un parque nacional es como borrar la historia. Sí, sí, Y esto sí, sí, es coincido. muy de la política del macrismo, ¿no? O sea, un proceso que se quiere plantear como ahistórico. Entonces va sobre esos símbolos. Y después, bueno, el final, digo, esto del crecimiento invisible, eso sí fue como increíble la construcción de sentido en la que intentan ir, porque yo no creo ni que sea una casualidad, ni que se le escapó, sino que van avanzando con determinados significantes donde, por un lado, genera la cuestión de que, bueno, a lo Menem estamos mal, pero vamos Pero vamos bien, bien, claro. por un lado eso, y por otro lado también yo pensaba en el que está escuchando en la casa o el que está escuchando en el trabajo, si todavía tiene trabajo, puede llegar a pensar que a él solo le va mal, porque está todo tan bien, que si a mí me va mal, debe ser mi responsabilidad. Entonces también lo que hace, me parece en esa línea, es cortar o intentar cortar los lazos comunitarios. O sea, o sea, no es que empieza, continúa con una política donde el aislamiento, que cada uno se meta en su casa, que no participe de organizaciones, que empiece a creer que las cosas malas que le pasan tienen que ver con su responsabilidad o su falta de capacidad o su falta de mérito, cuando lo que define también el empleo como una política pública es un estado presente, la posibilidad de estudiar, bueno, digo, todo lo que significa eh, la lógica de los derechos y la Adquirir articulación de derechos. los derechos. Exactamente. Así que digo, esos son los puntos que escuché y que me parecieron como más críticos del discurso. Mónica, Sí, mi nombre es Leonardo, ¿qué tal? Te quería hola. preguntar, Sí, cuando te escuchaba hablar, se me venía a la cabeza inevitablemente la década de los 90. ¿Vos sí. creés que esto va a terminar de la misma forma o va a tener otro final? Yo espero que Macri termine su mandato, porque terminar de otra forma es de mucho sufrimiento para el pueblo. O sea, terminar en una crisis institucional como la que se terminó la vez pasada me parece de mucho padecimiento, me parece, digo, con la cantidad de muertos que hubo, no, espero, deseo que termine su mandato, deseo que nosotros podamos construir una alternativa política que pueda ser quien sea receptor de todas estas demandas que empiezan a surgir y de todos estos malestares para poder transformarlo. Yo creo que la memoria de lo que tuvimos es muy fresca y es muy de nuestras vidas. Sí. Espero eso, pero bueno, también creo que hay un plus de organización que no había en los 90. No teníamos este nivel, aún con todas las cuestiones donde se intenta romper y donde se intenta eh, en algún punto ensuciar el honor de un montón de compañeros y compañeras, donde se intenta plantear todo como una cuestión de chorros y corruptos. Ajá. Las organizaciones están también haciendo un proceso de crecimiento, de construcción diferente, otra generación. Eh, entonces, me parece que ese plus no lo teníamos en los años 90. Ojalá hubiéramos tenido estos niveles de organización en los años 90.
hubiese sido todo diferente. Así que entre el deseo porque Macri termine su mandato como corresponde en un sistema democrático, entre la necesidad que tenemos de construir una alternativa política, y a eso le sumo el nivel de organización que hoy tenemos en todos los ámbitos, me parece que es cuestión también de las cosas, o sea, digo, que son las cosas que hacia dónde nos lleva el macrismo, y tener en ese sentido una conciencia crítica, un pensamiento crítico, poder mirarlo como un proceso nacional, pero también un proceso regional, y entonces pensarlo desde ahí como una lógica que viene siendo impuesta, como en otro momento fue el Plan Cóndor y las dictaduras militares. Hoy tiene este formato, que es el formato que este contexto social y político se puede bancar. Tal vez hoy no se pueda bancar dictaduras en toda América Latina, pero sí este formato de gobierno, de CEOs y de articulado con los medios y con parte del Poder Judicial, que es como en algún punto es como una modalidad nueva. Y ha sido para ellos exitosa. Entonces nosotros como pueblo tenemos que repensar también y ver cómo construimos políticamente para adelante. Mónica, muchísimas gracias por haber estado en A Favor de la Corriente. Volvemos a estar, y lo manifestamos, en cualquier momento volvemos a estar en comunicación, cuando lo necesiten, cuando querramos y necesitemos seguir profundizando el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Nos vamos a estar comunicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Mónica. Conversábamos con Mónica Macha, diputada nacional del Frente para la Victoria PJ. Muy clara su exposición, muy palabras, digamos, que nos llegan a cualquiera de nosotros, tengamos la formación política que tengamos. Y insisto, debatir el aborto, como bien lo dijo, y esto me parece que hay que resaltarlo, debatir, porque está incluso en la página, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, hubo comentarios de personas que les parecía que, primero, que no estaban de acuerdo con el aborto, y segundo, que no les parecía necesario discutirlo en este momento. Es algo histórico. Debatir el aborto en este contexto de la República Argentina es algo histórico, y fuere por el motivo que fuere, hay que aprovechar la situación, hay que darle voz a los protagonistas de esto. Y aparte es un tema que es necesario hablarlo y discutirlo. O sea, no es un capricho que queremos aborto un capricho de las feministas, como también se lo ha querido mostrar. Exactamente. Como se está polarizando, ¿no? En la calle, uno escucha en la calle, es aborto sí o aborto no. O sea, está el asesino y el no asesino, por decirlo de alguna forma. Cual. Los bebés de plástico que lleva hasta impresentable, no recuerdo el apellido. que sí, Varela me parece de apellido. No recuerdo. Que me gustó porque Ameo sacó una foto, no sé si la viste, vos que sos fanático de Ameo, sacó la foto, después la compartimos en la página, que estaba esta chica con una pancarta que decía no al aborto, no matemos a los bebés, y Ameo le agrega: déjelos crecer y nosotros los matamos por negros y por chorros. Muy bueno, muy ingenioso. Y bueno, Ameo es así. Te tira palos para todos lados, y eso también está bueno. Música en A Favor de la Corriente para cerrar esta entrevista. Muchas gracias nuevamente a la diputada Mónica Macha. Suena Liliana Herrero en A Favor de la Corriente. Como ven, el Gurka es un tipo muy con un oído musical muy amplio, porque te pasa Rage Against the Machine y después te tira Liliana Herrero pasando por Kevin Johansen. Increíble, pero real. Vamos con Confesión del Viento.